pesadas. Eu vejo já, Daniel. Eu vejo já. Buenos días, buenos días. Si me escuchan, me pueden dar un feedback. Buenos días, Marcelino. También nos pueden escribir desde donde nos escuchan. Frank, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho, Marco. Ok. Buenos días. Sí, muchas gracias por los feedbacks. Igualmente nos pueden escribir desde donde nos escuchan. Cualquier pregunta la pueden hacer en el chat. También estoy dejando mi email. Cualquier pregunta que tengan la pueden decir. Si quieren contestar algún producto, información. Las preguntas las pueden colocar en el chat y el ingeniero Marco se las contestará al final. Y cualquier otra pregunta que no dé tiempo hoy se le contestará vía email. Hoy estaremos presentando el webinar de Cablex con el ingeniero Marco Estacio. Esperemos un par de minutos para mientras las personas llegan. Sí, buenos días, Américo, Jorge desde Naco, Jorge Rivera desde El Salvador, José Omar nos saluda desde Coahuila, México, Marcelino desde Puerto Rico, Gaby desde Guatemala. Sí, como les decía, cualquier pregunta, por favor, escríbanlo en el chat y Marco se la contestará al final del webinar. Buenos días, Marco. Oh, buenos días, Frank. ¿Cómo estás? ¿Estamos listos para empezar? Un placer, estamos listos. Tenemos personas de varias partes que nos escuchan. Américo dice que no tiene audio ni video. Américo, puedes volver a hacer un refresh o actualizar tu página y volver a entrar. No hay problema. A ver si pasa.
Buenos días, Víctor, desde Buenos Aires. Y Lovani. Sí, Marco, adelante. Perfecto. Ok, buenos días con todos. Bienvenidos hoy a este webinar que trata sobre el proyecto. Sí, un momento, por favor. Hola, sí, buenas. Me confirma, Frank, si puedes escucharme, por favor, para comenzar, porque creo que hay un problema técnico. ¿Puedes escucharme, Frank? Sí, ahora sí te escucho. Perfecto. Fue un fast pass. Yo sin querer le di el botón y te Ok, coloqué el mute. no hay problema. Bueno, como les comentaba, bienvenidos al webinar de hoy. Vamos a estar tratando sobre FTTX, como siempre. Vamos a enfocarnos en la última arista o en la última sección del entrenamiento, la última sección de la estructura, de la arquitectura. Y vamos a enfocarnos en esa parte, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es presentar un poco a Cablix. Hay personas que tal vez no nos conozcan o conozcan poco sobre nosotros. Bueno, Cablix es un fabricante de productos de telecomunicaciones que está enfocado en el área o su core de negocio es el área de fibra, pero no solamente el área de fibra, sino también tenemos productos para el cable estructurado, por ejemplo, para el área de rack de telecomunicaciones, que es el área esta de metalmecánica, ¿verdad? Organizadores, bandejas, toda esa parte. Tenemos un poco más de 1000 ítems que están dentro de nuestro portafolio de productos y que pueden estar a su disposición por medio de Fortnet, que es nuestro máster mayorista en la región. Luego, quiero también hacerles partícipe que tenemos mayoristas en otros países de la región, aproximadamente en 15 países donde tal vez ustedes se encuentran en este momento y podrían hacer uso de ese servicio. Solamente deberían preguntar si tenemos mayorista en su país y si no, pues con mucho gusto podrían atenderlos desde Estados Unidos. Visiten la página de Cablix para que puedan enterarse un poco más sobre nosotros, ¿no? Que es www.cablix.com. Ok, habiendo dicho eso, podemos entrar ya en materia. Cuando nosotros estamos enfrentándonos a un proyecto, por más pequeño que este sea, ¿verdad? Capilarmente hablando, me estoy refiriendo a la cantidad de hilos que este va a tener o la cantidad de usuarios que va a tener. Entonces, lo primero que nosotros podemos pensar es cuál es la elección para que sea un éxito nuestra red. ¿Qué tipo de infraestructura voy a utilizar? ¿Cuáles son los componentes que van a estar interactuando en esa infraestructura o en esa arquitectura? Y yo podría tener un sinnúmero de, vamos a decir, que enfoques en mi mente o de pensamientos en mi mente para poderlos unificar en una sola red. En una sola red. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos claro desde el principio, antes de la instalación, qué es lo que vamos a hacer. Y ese es el núcleo, o esa es la parte más importante de la planificación de un proyecto. Ahora, nosotros debemos saber que las redes convergentes hoy existen, es decir, que yo, como proveedor de un servicio, no solamente puedo entregar un solo tipo de servicio, sino que puedo entregar una cantidad de servicios superior a la que posiblemente podría entregar por un medio de comunicación. Entonces, la fibra óptica nos ayuda a ser un poco más flexibles en ese sentido, porque nos permite a nosotros converger ciertos servicios en una sola carretera o en un solo canal de comunicación. Por ejemplo, una red de FTTX que yo pueda entregar un sinnúmero de sistemas, un sinnúmero de servicios o señales por medio de un canal de comunicación, en este caso la fibra óptica.
A lo que me estoy refiriendo es que yo podría tener, por ejemplo, una red empresarial, yo podría tener una red corporativa, o yo podría tener una red residencial, aprovechando la instalación o el despliegue de la fibra óptica. O sea, no importa realmente hacia qué segmento del mercado yo me dirija, podría aprovechar cualquier oportunidad que se encuentre en el mercado. Esa es la realidad. Cuando yo he diseñado o he pensado o planificado una red convergente que se traduce en el área de la instalación de cableada, se traduce con una red FTTX. Ahora, ¿cuál es el objetivo que nosotros podemos perseguir o cuál es el objetivo que nosotros necesitamos llegar para poder satisfacer esa necesidad de una red convergente? Podríamos pensar que satisfacer la experiencia de nuestro cliente, es decir, que nuestro cliente tenga una satisfacción al momento en que recibe el servicio, lo cual es real, es cierto, es una necesidad. Construir una red, en este caso, que sea administrativa, que sea flexible, que me permita crecer, que me permita hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y que esto obviamente no influya en ningún tipo de costos adicionales, como por ejemplo podrían ser los costos administrativos, ¿no? O los costos de capital. Entonces, cuando yo estoy pensando en que una red cumpla con todos estos conceptos, pues lo único que estoy pensando realmente por abajo es que yo sea rentable en el momento que estoy ejecutando la planificación de mi red. Eso es lo que yo estoy persiguiendo, la rentabilidad en el negocio. Entonces, teniendo eso claro, pues ya puedo ir al siguiente esquema o al siguiente paso. Dame un segundito, por favor. Yo podría pensar cuál es la planificación del costo. Ahora, esta situación del costo realmente obedece a un curso aparte, ¿verdad? A una charla aparte o a un entrenamiento aparte, porque es bastante interesante saber por qué razón yo cobro o voy a cobrar lo que voy a cobrar para una red. Por ejemplo, ¿por qué razón yo voy a cobrar $20 por el servicio? ¿Por qué razón voy a cobrar 40? ¿Por qué no cobrar 45 en vez de 40? ¿Por qué no cobrar 25 en lugar de 20? ¿Cuál es el motivo? Detrás de eso hay todo un estudio, toda una serie de eventos que deben ser analizados, y esos eventos que deben ser analizados, ese procedimiento obedece a una norma completamente distinta a la que técnicamente nosotros como instaladores podemos comprender. Entonces, cuando estamos hablando de costo de un proyecto, la parte económica de un proyecto ciertamente es técnico, pero es técnico en la parte económica. Y eso obedece a un estudio completamente aparte. Sin embargo, es parte de la planificación. Debemos saber nosotros que tenemos que considerarlo, y si nosotros no tenemos la expertise, pues tenemos que contratar a alguien que sí la tenga. O por último, pues aprender, entrar en algún tipo de entrenamiento específicamente en esta área, que es el área económica del proyecto FTTX. Entonces, ahí van a estar dos costos que son los que tienen que considerarse, que es el costo básicamente capital, con el que yo arranco, y el costo administrativo, que es el costo el cual va a continuar mi cableado, va a continuar mi red por una X cantidad de tiempo, mientras el tiempo de vida útil de ellos me lo permite. Entonces, esto es bastante interesante, pero como les digo, eso se mantiene en una arista distinta, ya que realmente a quien les importa esta parte, a quien realmente debería estar interesado en controlar 100% esta área, son a los gerentes de las empresas, o a la parte administrativa o a la parte de dirección, tal vez dirección de un proyecto, que son los que ven específicamente la rentabilidad del proyecto, ¿no? Lo conocemos como el ROI, ¿verdad? El ROI. Entonces, pero sí es parte fundamental de la planificación, ¿no? Ahí vamos a ver algunas otras cosas que en este momento no podemos tocar. Ahora, si bien es cierto, aquí nosotros vemos la palabra, en esta presentación que estamos viendo ahora, vemos la palabra costo otra vez, pero esta palabra que dice costo o costo diferenciado, costo de oportunidad, son palabras son conceptos, perdón, que utilizan la palabra costo, pero no está relacionado directamente con la parte anterior que vimos del costo del proyecto,
sino que esto sí tiene que ver con la parte técnica. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablamos primero de aprovechar un costo de oportunidad, sí tiene que ser planificado por el gerente del proyecto, que es un cargo netamente técnico. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando nosotros estamos planificando? Tenemos que darnos cuenta que lo principal, o una de las principales, vamos a decir, una de las principales cuestiones o temas que vamos a tener nosotros dentro del proyecto, ya cuando el proyecto esté funcionando, es la administración de ese proyecto. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hemos hecho correctamente nuestro trabajo, hemos planificado, hemos observado todo lo que el proyecto conlleva, hemos resuelto correctamente nuestra tasa de penetración, tenemos correctamente definidos cuáles son nuestros hogares potenciales, tenemos correctamente definido el cuerpo del proyecto y lo implementamos, pero hemos olvidado un detalle, que es, por ejemplo, los lotes vacíos. Si yo en una implementación, en el recorrido de un área, del área a la cual yo quiero cubrir, un área de cobertura, no he revisado los lotes vacíos, por ejemplo, o los espacios vacíos por donde mi fibra va a pasar en el despliegue, entonces yo no puedo aprovechar el costo de oportunidad. Supongamos que después de un tiempo en ese lote vacío, en ese segmento vacío, el cual yo lo consideré en mi planificación inicial, construyen un edificio, construyen un centro comercial, construyen una clínica, construyen un hotel, en fin, ¿verdad? O construyen otro recinto residencial. Entonces yo estoy obligado a hacer un gasto adicional porque tengo que desplegar nueva fibra para ese segmento que no pensé al principio. Entonces ahí es cuando nosotros decimos que cuando se planifica un proyecto se tiene que observar todo y adicionalmente a eso, pues tener conciencia de que hay costos que yo puedo aprovecharlos y esos costos que puedo aprovechar para el fin del día van a resumirse en dinero o a resumirse en rentabilidad para la compañía. Entonces, es un tema netamente técnico, pero se lleva al campo económico. La otra segmento de este mismo componente, de esta misma unidad, es los costos diferenciados. Por ejemplo, yo necesito que mi red sea flexible para que esa flexibilidad me permita hacer a mí ciertos movimientos, ciertas adiciones, ciertos cambios, y que esa flexibilidad pues no sea un problema en la administración de la red. Y que mis costos administrativos pues no se multipliquen. Yo necesito que mis costos administrativos, es decir, los costos que están dentro del funcionamiento de la red se mantengan siempre planos, o lo más plano posible. Entonces, pero eso yo lo definí en el principio. Y seguramente esto está muy junto, muy unido, está intrínsecamente relacionado con los componentes que yo estoy instalando en ese momento. ¿Sí? Entonces, es muy importante que en la planificación revisemos nosotros que estos dos costos estén dentro de nuestra planificación. ¿Cuál es la clave? Pues la clave siempre va a ser tener un proyecto adecuado. ¿Sí? Esa es la clave real. Cuando nosotros tenemos claro que nuestro proyecto, ese proyecto adecuado, es decir, el perfil que yo he dibujado para ese proyecto, es el que necesito en ese proyecto específico, entonces yo voy a tener casi que asegurado el éxito de ese proyecto. ¿Sí? Porque cada proyecto es distinto uno del otro, no importa que cuenten con la misma cantidad de usuarios, incluso con la misma cantidad de despliegue, o una topología parecida, una arquitectura similar, cada proyecto es distinto uno del otro. Entonces se tiene que trabajar por separado. Por ejemplo, a nivel de infraestructura, yo podría pensar que la menor cantidad de cables en la planta externa es mejor, porque requiere obviamente menos mantenimiento. Al requerir menos mantenimiento, yo voy a tener menos mano de obra y menos tiempo ahí. No solamente para la instalación, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, sino también para los mantenimientos. Menor espacio en los cuartos de telecomunicaciones, en los POP. Voy a tener menor espacio en los racks, es decir, menores ópticas, menores puertos, menor cantidad de puertos que administrar. O sea, todo en una cantidad menor o en la cantidad justa y necesaria para poder yo enfrentar ese proyecto en la parte administrativa. Si estamos hablando en la parte del despliegue, pues obviamente si tengo yo una cantidad menor de conteo de hilos en la calle,
o sea, de hilo desplegado, pues yo voy a tener menos espacio en ducto, menos espacio en poste, también voy a tener menos inversión en el momento que tenga que poner el dinero sobre la mesa para comenzar el proyecto. Y obviamente, pues yo voy a tener también menos inversión porque tengo menos equipos en la calle, por ejemplo, o tengo menos despliegue de cuadrillas para mantenimiento, en fin. O sea, esos costos van a ser los justos y necesarios para ese proyecto. Y en la última arista que también tiene que ser contemplada es la evolución futura. Sabemos nosotros que la fibra óptica no tiene ningún tipo de complicaciones o de restricciones, o sea, no está supeditada a lo que ocurre en el futuro para saber si una carretera de fibra o un canal de fibra óptica, es decir, construido en fibra óptica, vaya a tener limitaciones futuras. Las limitaciones no están dadas por la carretera, sino que la limitación está dada por primero la estructura que utilice dentro de la construcción y lo más importante dentro de esas limitaciones por la tecnología que estoy utilizando, es decir, por las ópticas que voy a utilizar. Son las que van a tener ciertas limitaciones, como por ejemplo transmitir a 1 gigabit o transmitir a 10 gigabit o transmitir a 200 gigabit o a 400 gigabit por segundo, dependiendo de qué tecnología yo estoy utilizando y qué tipo de arquitectura estoy usando para esa comunicación. Entonces, de eso va a depender ciertamente. Pero cuando yo he pensado claramente, es decir, yo he diseñado claramente mi proyecto desde el principio, pues estas limitaciones van a ser lo más cerradas posible para que cuando ocurra el cambio generacional o en la evolución futura, pues yo esté listo para poderla resolver. Ahora, como les comenté, nosotros vamos a trabajar pacíficamente en la última arista en este webinar, porque si tomamos todas las aristas, pues nos complica, ¿verdad? Cuestión de tiempo. Entonces, la parte central que sabemos bien que es una de las aristas, luego tenemos la ODN, que es la segunda arista compuesta por dos, está subdividida en lo que conocemos como la activación primer nivel o troncal primer nivel y una troncal de segundo nivel, que es la de distribución. Y luego vamos a tener la última milla, que algunos conocen todavía con ese nombre, pero realmente es la acometida, ¿verdad? Como su nombre mismo lo dice, la parte de la conexión drop, la parte de la acometida. Vamos nosotros a concentrarnos hoy en esa parte, un poquito más adelante va a estar, pero lo importante es saber que cuando estamos planificando nuestro proyecto, tenemos que planificarlo de tal manera de que este dure o esté listo para ser proyectado, para que pueda trabajar su tiempo de vida útil, esté entre 20, 30 o más años, si es posible, pero no menos de esto. Porque sabemos bien que las instalaciones o las inversiones en FTTX son inversiones a largo plazo. Las inversiones a largo plazo te dan un retorno de la inversión, como bien dice su nombre, a largo plazo. Entonces tienen que ustedes estar conscientes de que cuando están haciendo este trabajo, están haciendo esta planificación del proyecto, pues tiene que ser lo más, vamos a decir que lo más concentrado posible para que dure esta cantidad de tiempo y su retorno de la inversión sea segura. Algún eslabón, alguna situación en alguno de los componentes que vimos nosotros anteriormente, si falla, si no cumple con lo que requiere la norma, con lo que requiere la instalación o el despliegue, entonces lo más seguro es que vamos a tener un proyecto que no sea exitoso. Otra cosa que es interesante y que muchas personas lo ven al principio, cuando realmente tendría que tener un lugar en el escalafón, es la calidad. La calidad no solamente a nivel de despliegue o de instalación, sino la calidad también a nivel de componentes, a nivel de productos que tú vas a instalar. Entonces, cuando estamos hablando de calidad, muchas personas podrían tener una idea subjetiva de lo que es la calidad, pero realmente la industria la define claramente, que es básicamente el cumplimiento de requisitos de un producto. Si un producto te dice que cumple ciertos requisitos y de hecho los cumple, entonces la calidad está asegurada en ese producto. Si un producto no cumple la calidad que dice que cumple, por ejemplo, en su memoria técnica o en su data sheet, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues tú puedes decir con toda seguridad que ese producto no cumple con la garantía
o no cumple con la calidad, o sea, no tiene calidad. Un concepto un poco filosófico para entender lo que es la calidad está en lo que se conoce como psicología inversa. A veces, para poder comprender lo que es una cosa, toca negar eso para poder entender lo que es. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es calidad? Yo puedo decir lo que no es calidad para que se entienda con más fuerza lo que realmente significa calidad. Calidad, por ejemplo, no es un mayor tiempo de vida útil en un producto. ¿Sí? Está relacionado con eso posiblemente, pero no es a per se el mayor tiempo de vida útil en un producto. Calidad tampoco es un precio más alto, por ejemplo. Es más caro, entonces por eso es de mejor calidad. Y tampoco es satisfacer la necesidad propia de un cliente o de una persona. Es decir, si satisface mi deseo, ¿verdad? Si me satisface, significa que tiene calidad. Realmente no es eso. Básicamente es lo que la norma indica. Y para eso vamos a poner un ejemplo bastante simple. Por ejemplo, si yo voy a comprar 2 camionetas pick-up, 2 camiones, como quieras, y si en el primer caso me dice que el requisito técnico que está en su memoria técnica, en su data sheet, me dice que es de 1000 kilogramos de peso, es lo que soporta como carga, y yo la pongo a prueba, pues entonces está bien, tiene calidad. Si en el segundo caso me dice que soporta 3000 kilogramos de carga, pero cuando la pongo a prueba no soporta 3000, sino 2500, eso quiere decir que ese producto no tiene calidad. Aunque 2500 kilogramos sea mayor que 1000 kilogramos, aún así, en la comparación entre los dos componentes, entre los dos productos, el número 1, o sea, la camioneta de 1000 kilogramos, es la que tiene calidad, porque es la que cumple la especificación dentro de su hoja técnica. Entonces, teniendo eso claro, podemos nosotros ahora sí tomar la información que viene de nuestros clientes. Perdón, para nuestros clientes. Es decir, nosotros tenemos construido el perfil de nuestro proyecto y sabemos que nuestro proyecto va a ir, por ejemplo, por postes, que nuestro proyecto va a ir soterrado, y dependiendo del perfil de ese proyecto es el producto que yo voy a comprar. Entonces, si voy a comprar una caja, bueno, si esa caja tiene que tener cierto nivel de protección, o si voy a comprar un cable, ese cable tiene que tener cierto perfil. Y así con cada uno de los componentes, el cual va a interactuar en la arquitectura que yo he definido y en el diseño que yo ya tengo predefinido. Entonces, cada uno de estos componentes va a ir cumpliendo con la necesidad de ese ambiente en particular donde va a ser instalado. Y de esa forma es como realmente deben comprenderse la planificación de un proyecto. Ahora, vamos a ir directamente al punto que nos compete ahora, que es la última arista de una estructura de una red FTTX, que es justamente la parte de la activación al cliente, lo que antes se conocía como la última milla. Y ahí lo que ustedes están viendo en la pantalla, pues tenemos ciertos componentes que van a ir en esa área y esos componentes tienen que tener calidad. Y esa calidad tiene que estar dirigida hacia el ambiente en el cual van a estar trabajando. Ahora, hablando de ambientes, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo una instalación, ya sea que sea esta instalación aérea por postes o que sea una instalación soterrada, siempre la instalación la va a ejecutar personas, van a instalar un grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo tiene que tener cierta instrucción o cierta capacitación con respecto a su seguridad y a la seguridad de las personas que están a su alrededor y también a su grupo de trabajo. Bueno, todo eso ustedes lo van a encontrar dentro de la OSHA, ¿no? De la Administración de Salud de Seguridad Ocupacional, que es una organización que tiene su sede en Estados Unidos, pero que sus normas se han internacionalizado, es decir, ciertos países que no tienen normas propias, pues acogen estas como que fuese propia. De hecho, los países de Sudamérica, yo creo que todos o casi todos utilizan esta norma para la salud ocupacional y tener claro lo que corresponde a esta área en particular. Entonces, sabemos bien que ellos tienen la especificación dentro de la norma de equipos de protección personal que pueden ser para la cabeza, los ojos, los pies, las manos, en fin, ¿verdad? Y asimismo también existen otros elementos que están fuera del cuerpo. O bueno, que también pueden estar sobre el cuerpo, pero que no identifican al cuerpo como tal, sino que son señales. Y esas señales, como por ejemplo un cono,
de seguridad, una cinta reflectiva, un chaleco reflectivo, en fin, ¿verdad? Que identifican que ese es un área que solamente pueden acceder las personas que están autorizadas a estar dentro de esa área y que están identificadas como tal, para poder evitar problemas o accidentes en el futuro. No solamente eso, sino también el uso de escaleras, sabiendo que se puede trabajar, por ejemplo, en áreas como la que estamos viendo ahora, que es un área donde la posibilidad de recibir un impacto eléctrico es muy, pero muy compleja. O sea, muy, pero muy grande, ¿verdad? Entonces, ciertas normas de seguridad eléctrica también son interesantes, que los instaladores o el grupo de instaladores, fuerza de instalación, que está en esa área, que es un área de planta externa, donde nosotros no tenemos control alguno de lo que está ocurriendo o de lo que pueda ocurrir, pues tengan el conocimiento y la instrucción para poder ejercer su trabajo de una forma correcta. Ahora, ¿qué tipo de cables son los que debería yo, dentro de mi planificación, considerar para ese ambiente de instalación? Pues obviamente sabemos que los ambientes de instalación pueden ser variados. Puede ser que yo esté en poste, o puede ser que yo vaya soterrado, puede ser que yo vaya en ducto, o puede ser que no. Va a depender de ese ambiente de instalación. Entonces, ¿qué fibra es la que tendría que utilizar? Pues obvio que yo voy a utilizar una fibra óptica que podría ser plana, que podría ser redonda, que podría ser oval, podría ser autosoportada, podría ser para ducto, o podría ser incluso armada, es decir, con algún tipo de cobertura metálica o chaqueta metálica, si así lo quieren ver ustedes. Pero adicionalmente a eso, que podría ser cualquiera de ellas, lo que yo tendría que saber es que es un cable para acometida. Y un cable para acometida es un cable que está diseñado entre 1 y 2 hilos. Si ustedes me podrán decir ahora que hay cables de acometida de 6 hilos, pero eso es una respuesta de la industria para una necesidad que a veces el usuario crea, es decir, el cliente crea. Hay clientes que dicen, yo quiero esto porque es lo que a mí se acoge para mi proyecto, y quiero que me hagas una fibra drop, por ejemplo, de 4 hilos. O necesito una fibra drop de 6 hilos. O necesito una fibra drop de 12 hilos. Con lo cual rompo completamente el concepto que la industria ha definido para una fibra drop o para una fibra de acometida, que realmente debería ser de 1 o de 2 hilos por definición. Existe en el mercado fibra superior, de un conteo superior, pero no están dentro de la norma que la cual indica es una fibra de acometida, ¿ok? Eso quiero que quede claro. Y pueden ser de diferentes tipos, como lo hemos visto ahora. Pero hay una cosa que no puede ser obviada por el diseñador o por el planificador, si es que que lo quiere ver de esa manera. Porque el instalador al fin del día solamente instala lo que le dicen. El instalador es la fuerza de ejecución. El instalador no decide qué pone y qué no pone. A él le vas a decir, tienes que hacer este trabajo, y le entregas los materiales y él lo va a ejecutar tal cual indica una especificación técnica o una memoria técnica o unos planos, en fin. Entonces, ¿quién decide realmente qué tipo de componentes son los que van a interactuar en ese ambiente? Realmente fue el que diseñó el proyecto. Ese es el responsable. Entonces, ahora, esta fibra que va a ir en ese último tramo, que es la activación, tiene que cumplir con 2 características fundamentales. La primera característica es que la primera y la más importante es que tiene que tener una cobertura, una chaqueta, ¿sí? Que esté normada, en primer lugar, para salvaguardar o para proteger la vida. Siempre la vida, en todas las normas, si hay algo que está en comunión, ¿verdad? Es decir, que hay algún tipo de acercamiento o van a haber contacto con las personas, algo inanimado como un cable, por ejemplo, siempre la norma va a revisar que eso que esté en contacto con este conglomerado de las personas, pues lo primero que tenga como opción es que vaya a salvaguardar la vida, es decir, que observe la vida en primer lugar. Y por esa razón, la chaqueta, la piel de esa fibra, tiene que ser algún tipo de elemento, como por ejemplo Plenum aquí en Estados Unidos, o LSZH, como se maneja en otros países, ¿verdad?
que simplemente es un sintético, que significa que es de lenta combustión y de cero halógenos. Los halógenos, ¿verdad? Como el cloro, como el yodo, como el bromo, que cuando se queman, pues van a propagar gases venenosos. Entonces debe ser cero halógenos, porque está dentro de una casa. Recuerden que esta es la parte de la activación, va a entrar a una casa. Cierta parte de la instalación es externa y un porcentaje de la instalación es interno. Entonces, para ese porcentaje de instalación interno, tengo que resolver ese problema. Y ese problema está resuelto ya. Ahora, no solamente eso, sino también que el índice de refracción de esa fibra sea distinta. Un índice de refracción, por ejemplo, con una matrícula internacional de la G657, que es la que controla ciertas radios de curvaturas en los cables. Sabemos bien que el 80% de las instalaciones actuales son en postes. Entonces, que tenga la composición de LSZH, que es por ejemplo, un sintético, no es un polímero como tal, sino un sintético, este no va a tener oxidación con el sol, oxidación con los rayos ultravioleta. Y lo que va a ocurrir es que ese cable, en lugar de durar 3 años, pues va a durar seguramente unos cuantos meses. Y después de eso se va a cristalizar. Entonces, para que no ocurra eso, tiene que tener algún tipo de dopaje, es decir, construido químicamente, para que pueda resolver el tema de los rayos ultravioletas. Y para eso, pues hay ciertas técnicas, como por ejemplo el color, ¿verdad? El color, que es una forma de resolverlo bastante ingeniosa, que se le conoce con un nombre de negro humo o negro de carbón, que molecularmente absorbe mucho mejor los rayos ultravioleta, más algunas otras opciones que la industria podría tener para poder mejorar esa situación. También si es nuestro cable que está por postes, por ejemplo, y es un cable que tiene algún tipo de mensajero para ser instalado, pues tiene que tener claro el instalador y haber revisado la norma de la 607 de la TIA, que le indica cómo unirse equipotencial a la tierra, ¿no? Unión equipotencial y puesta a tierra. Entonces, todas estas cosas son importantes de que no solamente el planificador las conozca, sino también posiblemente la persona que va a estar en la instalación. Aunque la persona que está en la instalación tiene una responsabilidad compartida, la responsabilidad principal siempre va a ser del proyectista o de la persona que está al frente del proyecto, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado, pero solamente está como información adicional. Existen actualmente matrículas internacionales del estándar ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones, que indica que, por ejemplo, actualmente tenemos una fibra que puede tener un radio de curvatura de 3.5 milímetros, que es la G57D, que puedo tener yo 3.5 milímetros, es decir, yo puedo tomar un cable drop y envolverlo en un pencil, en un lápiz o una pluma y darle vueltas, ¿verdad? Y hacer eso una bobina y no va a haber difracción de la luz porque este cable tiene esa cualidad. Ahora, si continuamos nosotros en el mismo sentido, pensando solamente en esa sección, hemos olvidado todo lo que está para atrás, tenemos que saber que en el despliegue, cuando yo estoy haciendo la posición de las cajas de terminación, por ejemplo, para poder servir a cada una de estas usuarios que se encuentran o suscriptores que se encuentran remotamente en el área que quiero servir, yo debo saber que esa caja que va a pertenecer a una, o que está de acuerdo o es homóloga a una tasa de penetración coherente, entonces yo voy a tener que saber que las distancias máximas que puede soportar el medio que estoy utilizando, como por ejemplo en este caso esta fibra drop, una fibra plana, que es la fibra más conocida con mensajero, pues tiene ciertas limitaciones y esas limitaciones no son porque sí, esas limitaciones están normadas y dentro de esas limitaciones es, por ejemplo, que el span no debería ser superior a 50 metros. Y es claro, si tú vas, por ejemplo, ahora mismo a la esquina de tu casa o si tu oficina está en una zona residencial, pues te vas a parar en la puerta y vas a ver que los postes de alumbrado eléctrico, los postes que van a estar dando servicio eléctrico a esa área, no están distanciados a más de 50 metros uno del otro.
Y eso a mí eso a la industria le da la opción de tener un producto que no sea subutilizado en ese ambiente. Entonces, 50 metros de span para la industria es bastante interesante. Ahora, eso no quiere decir que no haya fibras drop que lo puedan hacer a 60 o a 70 metros, porque el fabricante, como en este caso de Cablix, pues puede poner un plus, es decir, un valor agregado en su producto. Y puede decir que en lugar de que sea 50, pues va a ser 70 metros, o 60 metros, 85 metros. Eso van a tener que ustedes revisarlo en la especificación técnica de cada producto. Y ahí le va a decir cuánto soporta de tracción, cuánto de tensión nominal y cuál es el span recomendado para esa fibra. Sin embargo, de forma general, el estándar me dice que 50 metros y que la llegada, es decir, desde mi caja de terminación hacia el usuario más distante conectado a esa caja, no debería haber más de 150 metros. Eso es todo. Si yo como diseñador voy a cuidar estas dos sencillos pasos, pues yo voy a asegurar el éxito de la instalación. Cuando vaya la cuadrilla de hacer la activación al cliente, pues ellos van a estar dentro de la norma y yo no voy a tener tanta gente haciendo mantenimientos en la calle, porque esta fibra no está diseñada para que soporte vanos tan largos ni corridas de cables tan grandes por la carga de tensión. Y es todo lo que voy a decir ahora por cuestión de tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos controlado en la chaqueta del cable, el cable es correcto, es un cable que es, por un lado, protección UV y por otro lado, por ejemplo, Plenum o LSZH, entonces yo estoy cumpliendo con lo que la especificación, estoy hablando de la norma, para ese tramo del cableado exige. Pero estoy dejando por fuera un elemento adicional. Y ese elemento adicional de la norma, que es con respecto a la vida también, es que yo estoy llevando, si voy por postes, por ejemplo, yo estoy llevando una fibra que no es dieléctrica. Es decir, que tiene un elemento metálico en sí que puede ser conductor de energía eléctrica. Cuando eso ocurre, entonces yo tengo que resolverlo físicamente, porque el producto ya intrínsecamente es de esa forma. Hay un lugar que se llama punto de demarcación. Los que no conocen el término, les recomiendo que se inscriban en alguno de los entrenamientos de nosotros, donde definimos todas las métricas, definimos todos los conceptos, para que podamos entender luego todo con un poco más de claridad, ¿verdad? Nosotros tenemos un punto de demarcación que es donde se convierte de planta externa a planta interna dentro de una estructura. Y en ese lugar específico yo puedo retirar el mensajero. Y listo. Y entro con una fibra dieléctrica, en este caso, ya hacia el usuario, hacia su escritorio y conecto y no hay ningún problema. El riesgo quedó afuera. Porque la corriente puede ser conductiva o puede ser inductiva. Si es conductiva, puede ser que pegue un rayo en algún lugar y, bueno, se vaya, ¿verdad? Y si está muy cerca de una línea de alta tensión, puede ser que por inducción también haya algún tipo de descarga hacia el mensajero. Entonces, lo que no queremos es que eso ocurra dentro de una casa en contacto con una persona y puede haber una fatalidad. Ahora, eso yo lo puedo hacer cuando la fibra es semidieléctrica, como yo la llamo, de una forma, vamos a decir que joking, ¿no? Una forma media graciosa. Porque cuando yo le quito el mensajero, pues la fibra queda dieléctrica, pero con el mensajero la fibra no es dieléctrica. Yo puedo hacer eso en ese tipo de fibra. Cuando tengo que la fibra DCS utiliza como elementos de fuerza FRP, es decir, plástico recubierto de fibra de vidrio. Pero cuando la fibra drop, es decir, la fibra de acometida, no utiliza FRP, sino que utiliza un elemento central metálico, en ese caso, exclusivamente, yo no puedo dejar de instalar la 607 de la TIA. Es decir, conectar un electrodo a tierra y tiene que estar en mi diseño. Es decir, cuando la cuadrilla va a hacer la instalación y yo sé que la fibra que van a instalar es una fibra que su elemento de tracción, su elemento de fuerza, no de tracción, sino su elemento de fuerza es metálico, yo ya sé por defecto que tengo que implementar la 606 de la TIA. Es decir, poner un electrodo a tierra y luego unificarme a esa fibra por medio de un conector de
de continuidad hacia tierra. Si hay algún evento de lo que hemos comentado anteriormente, pues eso va a buscar la menor impedancia y va a descargar ahí. Y hemos eliminado cualquier problema. Entonces, es muy interesante esto porque realmente no se dice, no se explica cuando estamos nosotros en una instalación empírica. Pero si es un grupo de trabajo en el cual ha recibido la instrucción correcta, pues ya lo va a tener de cajón. Otra cosa que es interesante en esta área y que también es parte de la planificación es revisar qué tipo de componentes van a estar, que no son conectividad propiamente, pero que van a estar haciendo juego con la red, que todos conocemos como herraje, ¿verdad? O elementos de amarre, elementos de anclaje, que en esta sección solamente se encuentran anclajes, no se encuentra suspensión, ya que no es necesaria dada a las características propias de la instalación en este ambiente o en esta sección de la red. Entonces tenemos algunas opciones posibles. Lo que vimos anteriormente es todo lo que no se tiene que hacer, porque es una técnica anterior, data de los 1980 posiblemente, viene migrando de la instalación telefónica. Sin embargo, voy a poner un poquito, voy a irme atrás solamente para que sepan de lo que estoy hablando. Por ejemplo, en esa mordaza que ustedes ven aquí, que es la que está sujetando la fibra drop. Si bien es cierto, la fibra drop no tiene problemas con las curvas, porque si es G657, no va a tener problemas con las curvas, no va a tener problemas con los radios de curvatura, pero sí va a tener problemas con la carga de tracción. Y ese sí es un tema que tienen que tener mucho cuidado, porque la fibra drop no está supuesta a soportar más de 600 libras de tracción. Y esas 600 libras de tracción pueden ser superadas en un vano largo por la tensión, si llueve, por ejemplo, o si neva, o si hay mucho viento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces lo más correcto es utilizar los herrajes que son los necesarios para este tipo de trabajo, en los cuales no sea la fibra la que esté sujeta ni la que esté haciendo tracción, sino el mensajero de la fibra. Y obviamente pues poniendo los componentes correctos como gancho de dispersión, cinta de dispersión, cintas bandy o cintas de Derivan o cinta tipo fleje, como le llaman en su país, los ganchos de dispersión y los tensores, que es lo correcto, ¿no? Es lo correcto que se tiene que utilizar en esta área. Cualquiera de los componentes que ustedes están viendo en la pantalla son lícitos para instalación de fibra drop. Cualquiera de estos y te haría algo así, que es simplemente la retención, no la suspensión, porque en fibra drop no es necesario suspender, simplemente amarrar, ya sea esto que sea en pared o en poste, da igual, pero siempre son amarres, van a ser amarres ligeros, pero siempre y cuando siempre van a ser retención. ¿Ok? Entonces, una situación que es bastante interesante con respecto al performance de ese ambiente es que en esta área, más que en cualquier otra, porque si estamos hablando nosotros que en la distribución, por ejemplo, spliteo de primer nivel, yo puedo fusionar y evito este fenómeno o esta pérdida, que es la pérdida de retorno. Y en el segundo nivel yo podría sin ningún problema hasta la caja, pues hacer lo mismo, ¿verdad? Utilizar splitters y utilizar fusiones. Pero cuando yo estoy hablando en la última versión, en la última sección de la red, que es la que estamos viendo ahora, estoy obligado a utilizar conectores mecánicos por una situación de flexibilidad de la red, por una situación de escalabilidad y de una instalación más rápida y sencilla, incluso por seguridad, porque recuerden que los que hacen este trabajo son la cuadrilla de instalación y solamente van a hacer eso, instalar ese usuario que llamó por teléfono y dijo quiero el servicio, y solamente va a hacer esa instalación de 50, 100, 150 metros de fibra drop y nada más. Y son solamente ellos, y si van a un área que es media peligrosa, media complicada, pues posiblemente le roben los equipos, ¿verdad? La fusionadora o TDRs y cosas como esas. Entonces, se trata de evitar que eso ocurra también. Y por esa razón, pues, utilizamos conectores mecánicos. Ahora, la pérdida de reflexión, la reflectancia o la pérdida de retorno, que es el mismo evento,
se da cuando en el túnel, es decir, cuando es una cualidad intrínseca de la transmisión de la luz. Cuando la luz va por el túnel, encuentra alguna perturbación, cualquiera que sea, por minúscula que ésta sea, una burbuja, por ejemplo, de aire, una partícula de polvo, una cápsula entre los conectores, en fin, cualquier cosa que encuentre, pues lo que va a ocurrir es que va a reflejarse como que fuese un espejo. Y si estoy demasiado cerca de la fuente donde ocurre el evento, la fuente que está transmitiendo la luz en ese momento, y la potencia se regresa en un porcentaje grande, la posibilidad de que un equipo pasivo eche a perder un equipo activo es muy grande. Y eso no queremos, ¿verdad? No queremos que eso ocurra, porque si, por ejemplo, un puerto de la OLT se echa a perder, pues yo voy a perder de entre 128, 64 usuarios, 32 usuarios, los que estén conectados a ese puerto. Entonces, es muy importante. ¿Y por qué va a ocurrir eso? Solamente ocurriría porque yo no elegí el conector correcto. Porque el conector correcto va a tener la pérdida de inserción correcta, lo cual está bien, que puede ser si está bien hecho, ¿verdad? Entre 0.22, 0.35 decibelios. Y la reflectancia debería estar siempre entre 55 y 60 dB. Si eso es distinto, eso significa que yo tengo una pérdida de retorno altísima. Más el trabajo en campo, o sea, lo que hace el técnico mientras está haciendo la conexión mecánica manualmente, pues va a agregarle un porcentaje superior. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque son productos que cuestan centavos, pero esos productos que cuestan centavos pueden echarme a perder toda la red. Entonces es bastante interesante, perdón, pero muy pocas personas ponen atención, muy pocos instaladores ponen atención. Les puedo asegurar que instaladores como Orange, Tigo, Claro, no sé, Telefónica, todas esas compañías no piensan así. Ellos sí le ponen mucha atención a esta parte. Y cuando van a comprar conectores mecánicos, siempre compran el conector mecánico de mejor calidad que van a encontrar en el mercado. Pero cuando es un instalador, cualquiera, como decimos acá, whatever, ese instalador, lo que ocurre es que va a buscar el más barato y no le va a importar, tal vez porque desconoce, ¿verdad?, qué es lo que ocurre con ese componente. Pero ahí tienes un problema muy importante. Entonces, basándome en eso, y estoy hablando ahorita para el gerente del proyecto, que es el que va a resolver este tema, que es el que le importa lo que ocurre aquí, le importa que ese conector dure 20, 30 años instalado, le importa que ese conector tenga una pérdida de inserción correcta, una pérdida de reflectancia correcta, que tenga, por ejemplo, algún tipo de protección contra hongos, porque sabemos bien que son de plástico, por lo menos es de plástico la parte exterior del conector, y si le crecen hongos con el tiempo, por la humedad, por lo que sea, pues seguramente se cristalizaría con el tiempo y se oxidaría, y cuando yo voy a hacer un proceso mecánico de desconexión para hacer mantenimientos, por ejemplo, pues me quedo con el conector en la mano porque se me ha desarmado o se ha desbaratado porque está completamente oxidado. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo que enviar técnicos para que ahora sí se demoren, en lugar de haber hecho eso en 2 horas, pero ahora lo van a tener que hacer en 6 horas. Y tengo un break con el cliente y tengo un problema que no quieren imaginarse. Entonces es mejor desde el principio que cosas como estas sean revisadas en el momento de la planificación. Conocer que el conector, como ya les dije, puede tener pérdida de reflectancia, y que esa pérdida de reflectancia también se da por desacoplamiento, achatamiento de la férrula de los conectores, o simplemente por un tema administrativo. El tema administrativo es sencillo de resolver, pero cuando se ha hecho correctamente. Cuando yo sé que todas mis cajas que ya están instaladas, que no obedecen a esta parte de la instalación, pero ellas ya están listas, están definidas para ser instaladas, para ser utilizadas, pues cuando venga el técnico, pues encuentre un puerto azul, conecte un conector azul. Si encuentra un puerto verde, pues conecte un conector verde. Sí, técnicamente no hay problema si utilizo verde, adaptador verde, por ejemplo, y conector azul de un lado y conector azul del otro lado,
técnicamente no hay ningún problema, pero administrativamente sí hay problemas. Entonces, tienen que ustedes tener claro eso, que eso es desde la parte misma de la concepción del proyecto. Y ya casi al final, ¿verdad? El tiempo se nos ha escapado. Tenemos las cajas de superficie, que también es interesante porque las cajas de superficie están dentro de la casa, entonces, ¿con qué tendrán que estar construidas? Ya sabemos que la norma lo primero que mira y observa es la vida. Entonces, si observa la vida, tendría que hacer, por ejemplo, con algo, un tipo de termoplástico que no propague, ¿verdad? El fuego, que tal vez cuando se queme, pues tome una forma líquida y se consume en sí mismo. Y no gotee, como por ejemplo la ABS que lo hace, ¿verdad? Pero si estuviese afuera en la calle no me importaría eso, me importaría otras cosas. Pero si va dentro de la casa, mi foco es la vida. Y después puedo revisar otras cosas, ¿verdad? Como qué tipo de penetración tenga con respecto al IP. Partículas de polvo, partículas de agua, si es necesario o no, ustedes ya saben, ¿verdad? Pero eso es un tema ya secundario. Lo principal es revisar el tema de la vida y luego ya ver la distribución que tiene internamente, si los radiocurvaturas son los correctos, si la cantidad de puertos que tiene es la correcta y todo lo que ustedes quieran referirse con respecto a ese producto para ir completando el proyecto. Lo mismo va a ocurrir con la parte de los picters. Exactamente lo mismo. Van a tener que revisar especificación técnica de ese producto para saber su pérdida por inserción y su pérdida por reflectancia y luego revisar si está construido o no con una fibra que sea optimizada, o sea, un hilo óptico optimizado para radiocurvaturas en confinamiento, porque sabemos que los patchwork van en confinamiento. Los patchwork van confinados ya sean en organizadores o van confinados dentro de las cajas. Entonces tenemos que saber que patchwork y picters deben cumplir con una matrícula internacional de la G657 mínimo. Y por último, o casi último, pues vemos el tema de las mediciones, que eso realmente es una situación de presupuesto de poder que tiene que entregarse como referencia a la cuadrilla de instalación. Por ejemplo, si yo sé que a esa caja de terminación debería llegarle una cantidad en dB, pues simplemente lo que tenemos que tener como equipo es un medidor, si es GPON, por ejemplo, la base tecnológica para la transmisión, pues tengo que tener un power meter que me mida en GPON, es decir, 1490 nanómetros para poder saber lo que está llegando de la OLT hasta esa caja. Y luego puedes simplemente definir si procede o no procede la instalación. Va a depender de los niveles de spliteos que tengan, pero eso no me importa a mí como instalador, si estoy hablando desde el punto de vista del instalador. O sea, yo estoy pensando cómo voy a entregarle al instalador para que cuando él vaya a hacer su trabajo pueda hacerlo correctamente. Entonces, yo ya sé que he utilizado, por ejemplo, 8x8, he utilizado 4x16 o 2x32, o he hecho 3 niveles, por ejemplo, de spliteo. Yo sé cuánto tiene que llegar, según mi presupuesto de poder, mi power budget, cuánto tiene que llegar hasta esa caja. Y luego, pues simplemente analizar si los niveles de saturación o de tolerancia y de sensibilidad del equipo que va a estar en el borde, en este caso la ONU o la ONT, pues son coherentes con lo que estoy recibiendo de la OLT en ese momento. Y por último, revisar en el caso de las mediciones, esto es una situación de general, ¿verdad? Saber más o menos cómo funcionan, porque los fabricantes podrían variar un poco, pero de forma general esos son los valores y no voy a entrar en tanto detalle aquí, porque esto obedece más bien al fabricante. El fabricante podría un poco cambiar los valores de máxima, por ejemplo, de transmisión y mínima de recepción con la saturación, pero más o menos dentro de la norma de fabricación, vamos a hablar en este caso de la norma para lo que es GPON, no, para las vallas SFP, los módulos SFP, pues más o menos están en estos valores. Cuando yo ya tengo claro todo eso, pues simplemente voy a medir mi último tramo para saber cuánto está perdiendo y saber si aún estoy dentro de lo permitido. Supongamos que yo tengo, no sé, 150 metros, en una exageración, entre los puntos que se encuentran entre la caja de terminación y el usuario, es decir, entre la caja de terminación y la caja de superficie dentro de la casa del suscriptor. Y yo simplemente voy a utilizar esta vez una luz coherente
en este caso que es una light source, ¿verdad? O un emisor de luz. Y voy a tener del otro lado un medidor de potencia. Y por ejemplo, si la luz es una luz coherente de 5 dB, de 5 dBm de potencia, entonces yo me doy cuenta que recibe 3.2, eso quiere decir que ha perdido 1.8. Y ese 1.8 pues simplemente es lo que perdió mi enlace y yo simplemente hago el cálculo para saber si es suficiente o no con los niveles de sensibilidad y de tolerancia que tiene mi ONT. Y de esa manera pues ya tengo resuelto el problema e instalado. Realmente es así como debería hacerse y esos son los procedimientos que deberías tener paso a paso para que cuando vayan a hacer la instalación, pues ellos sepan cómo ejecutarla sin problema. No importa si es una ONT o una ONU, aunque no son lo mismo, exactamente sirven para lo mismo y tendrían ustedes que simplemente saber qué tipo de equipo van a poner dependiendo obviamente del servicio que van a entregar. Y por último, ahora sí es cierto, una cuantitativa de esa área. ¿Sí? Todo proyectista, todo que está haciendo el proyecto, tiene que saber que tienen que cuantificar ese servicio. Es decir, cuánto va a utilizar de fibra drop para esa área que ha decidido implementar. Si bien es cierto, no la va a instalar de un solo golpe, porque sabemos que esa es la parte de la activación del cliente. Siempre sabemos nosotros, dependiendo de dónde instalamos nuestra base de penetración o nuestra celda de servicio, dependiendo de dónde nosotros la instalamos, sabemos más o menos cuánto vamos a consumir de fibra. Obviamente considerando también las holguras, considerando las reservas técnicas. Luego saber cuántos conectores voy a usar, cuántas cajas voy a usar, sí que tengo que pedir permiso para los postes, la instalación, los equipos, todo va adentro y cuantifico y una vez que tengo hecho la cuantificación, pues sé cuánto va a ser el gasto inicial de ese proyecto, que luego tengo que prorratearlo para saber, para tener un costo real con los costos administrativos. ¿Sí? Como ya les dije al principio, esa parte específica de saber cuánto voy a cobrar y todo lo demás, obedece a un estudio distinto, ¿no? Un estudio económico. Pero sin embargo es necesario que sepan que tiene que hacerse sí o sí. ¿Ok? Entonces, si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas. Yo no sé si Frank está por ahí. Si no está, me va a tocar a mí leer las preguntas en caso que hayan hecho. Si tienen preguntas, este es el momento de hacerla por medio de chat. Y si no, pues voy a ver si hay algo, si que han dejado algunas, pues voy a intentar leer alguna pregunta que hayan dejado. Ok, aquí hay una pregunta de... Un segundito, de Dani Ábalos. Dice que le podían, bueno, proporcionar la norma que se dé, que su producto tiene. Ok, eso es, la norma de los productos, no hay una norma para un producto como tal. O sea, no es que cada fabricante tiene una norma como tal. Lo que ocurre es que cada fabricante cumple con una norma, cumple con las normas. Y ese cumplimiento de la norma está en la memoria técnica. O sea, si tú vas a Cablix, ¿verdad? Cablix.com, vas a ver productos, escoges el producto que tú quieres, el que estás interesado, abres, entras al producto y luego le das clic en Datasheet, Download, bajar y lo descargas. Y ahí vas a ver toda la especificación técnica de ese producto en particular, lo que tú quieras, fibras, cajas, conectores, en fin. Y hay una pregunta de José Gregorio Llanes, Llagues, perdón. Dice que qué tipo de cableado por tensión le recomendaría. ¿Eso es lo que dice? Que se me movió ahorita. Sí, ¿qué tipo de cableado por tensión recomienda usted? ¿Qué tipo de cableado? Entendería que me estás preguntando qué tipo de cable. Si es cable y es drop, que estamos hablando ahora de la fibra que se utiliza para cometidas, pues obviamente va a depender del ambiente, ¿verdad? Si estamos hablando de postes, una figura 8, plana, es la recomendable.
Si estamos hablando ducto, entonces una fibra para ducto, seguramente húmeda, Bluetooth, con gel o algo parecido para impermeabilizarla. Y si es enterrada, pues te voy a recomendar que sea enterrada directo, ¿no? Sin ningún tipo de ducto. Tiene que ser armada por fuerza mayor. No, José, no vende OLT cables. Cables no, solamente equipos pasivos. Y creo que son todas las preguntas. Me están haciendo una pregunta en OLT. Marco, tienes una pregunta de, no sé si ya la leíste, de José Useche sobre si el conector APC verde es más indicado para triple play. Ok, no lo había visto, tal vez está más abajo. A ver. Está en el Q&A. Sí, el tema de triple play significa que va a ir video. Entonces, cuando hablamos de video, es más recomendable que sea APC, porque el APC tiene en la pulitura, es decir, la punta del conector es angular, por eso esa A es de angular, conexión angular o conector angular. La U en UPC es de ultraconector o de ultraconexión. Esa parte cegada de 8 grados, es decir, hay un corte en diagonal de 8 grados, hace que la reflexión, es decir, la pérdida por reflexión, sea minúscula, casi cero. Ahora, el video se transmite en 1550 nanómetros, es decir, en un ancho de banda superior. Tiene mayor canal para transmitir información. Y obviamente no solamente la información, sino también lo que tiene que ver con lo que se conoce como parásitos. Entonces, cuando tenemos mayor espacio, ancho de banda más grande, por decirlo de una manera, o mayor frecuencia, tenemos mayor todo. Entonces, sí, cuando se trata de video, yo les voy a recomendar 100% APC, que va a funcionar mucho mejor que UPC. Incluso pueden hacer la prueba para que ustedes mismos, como dice, saquen la espinita, ¿verdad? Que es un tema físico. O sea, solo con montar un conector y luego probar y montar otro conector y vas a ver la diferencia. Pero básicamente es por eso, ¿no? Por la longitud de onda en la que se transmite el video. Cuando es video, APC de cajón. Manuel pregunta si para el nivel primer sería mejor usar 2 splitters de 1x4 para 8 cajas. ¿Para nivel de qué? Para el primer nivel sería mejor usar 2 splitters de 1x4 para 8 cajas o usar directamente un splitter de 1x8. Es que eso va a depender. La cantidad de splitters que uno usa se da por dos cosas. La primera, por la cantidad de usuarios que quiero alimentar. No es lo mismo tener 4x8 que tener 8x8, ¿verdad? En un caso tengo 32 y en otro caso tengo 64. Eso es una cosa. La otra cosa es el presupuesto de poder que tenga. Si mi presupuesto de poder es suficiente, pues entonces yo podría poner sin problema 8x8 y 2 adelante. 2, 8x8, ya tengo ahí 128 en un solo hilo. Y el presupuesto de poder, si me alcanza el power budget. Ese es el que realmente indica cuántos niveles de spliteo voy a tener. Y los niveles de spliteo van a estar dados dependiendo de la cantidad de usuarios que yo quiera conectar en mi tasa de penetración. José Lario pregunta cuál es la diferencia entre tensile strength y crush resistencia. Resistencia de crush y tensión. Bueno, en inglés se entiende mejor, ¿no? Sí, una es básicamente tracción y la otra es tensión. Son dos cosas distintas. Tracción es cuando tú estás ejecutando en ese momento 600 libras, 1500 libras, o 1.5 o en Newton si quieres, ¿verdad? A veces ven especificado en Newton. En ese momento, amarras, sueltas, viene la tensión. Ahí ya es tensión, ¿sí? Que es por gravedad, porque vivimos en la Tierra, ¿verdad? Todo se lleva hacia el centro, entonces
hay una tensión. Esa tensión se puede atenuar, es decir, se puede complicar cuando hay viento, cuando hay agua y cuando hay nieve. Entonces, tiene mucho que ver con un factor que nosotros conocemos como la flecha. Es un tema físico, ¿no? Que vimos en el colegio. La catenaria, cuánto es el porcentaje. Es un tema bien interesante, ¿no? Pero esa es la diferencia entre las dos, ¿no? Una cosa es tracción y otra cosa es tensión. Sí, tracción, posiblemente puedes romper, hacer una microcurvatura o una macrocurvatura en el cable. Con la tensión, lo que vas a hacer es que va a hacer una compresión en el cable que también puede derivarse en una microcurvatura. Pero son dos cosas distintas. Daniel pregunta, desde el punto de vista de distribución hasta la roseta, ¿cuándo es cableado en ducto? Puede ser distancias mayores de 150 metros. Si estamos hablando de terminación al usuario, que es lo que hemos visto nosotros ahora, en ducto, lo que sucede es que cuando estamos hablando nosotros de la última milla, que es así como se la conocía hace un tiempo, tenemos que hablar de otra cosa, ¿sí? Que es la distribución como tal. Cuando nosotros estamos hablando de la distribución, que es la última parte de una ODN, es decir, a qué distancia quedan por norma una caja de terminación de la siguiente caja de terminación, si estas cajas de terminación están, por ejemplo, en serie, porque están siendo sangradas de una sola fibra, la norma me dice que no deben quedar a más de 300 metros una de la otra, no a más de 300 metros de una de la otra, porque ese concepto viene desde antes, es un concepto que viene de las redes cableadas análogas. Entonces, lo que se hace es aprovechar ese concepto que ya existe y utilizar un producto que esté dentro de ese concepto, ya embebido en ese concepto. Por eso es que las fibras drop no deberían estar instaladas a más de 150 metros. Si es que es una fibra drop. Recuerden que la fibra drop no es el concepto de una fibra drop. O sea, voy a hablar mejor. La palabra drop no es una fibra en particular, sino es un concepto, ¿sí? Drop significa llegada. En algunos casos significa bajada. Significa acometida para nosotros en español. Entonces, lo que yo voy a llegar como acometida hacia una casa, hacia una oficina, hacia un negocio, ese es un cable especial. Perdón, especial no, especializado. ¿Sí? Porque la palabra especial en fibra significa otra cosa. Ese es un cable especializado. Y ese cable especializado cumple con ciertas condiciones. Esas condiciones no están así porque quieren, sino porque la norma me lo exige de esa manera. Entonces, volviendo al caso. Si fuese una fibra soterrada o no, y yo quiero hacer un cableado normado, entonces voy a dejarlo a 150 como máximo. Puedo tener ciertas excepciones, ¿no? Como que puedo tener ahí una caneta al aire, como se dice, ¿no? Un descuido mayor a eso. Pero yo sé que posiblemente ese descuido me cobre la factura después. Si es en poste, es mucho peor. Soterrado hay un poco más de seguridad, porque en el soterramiento no hay tensión, ¿verdad? Y la tensión es, al no haber tensión ya tengo bastante camino recorrido como ventaja. Okay, José Gregorio, que le explique de nuevo que el corte mensajero es el punto de demarcación. Lo que digo es que cuando tengo una fibra con mensajero y tiene FRP como elemento de tracción, bueno, voy a hacer mejor, como elemento de fuerza. Sí, porque el elemento de tracción es el mensajero. Si tengo una fibra plana, que es la que nosotros conocemos como fibra drop de forma estándar, y tiene mensajero, ese mensajero es metálico, y en la parte de adentro de la fibra, los elementos de fuerza son dieléctricos, entonces yo simplemente retiro el mensajero antes de entrar a la casa. En el lugar donde convierto de interior a exterior o al revés, de exterior a interior, en ese momento quito y solamente entro con el cuerpo de la fibra sin el mensajero. Si por el contrario yo tengo una fibra que el mensajero es metálico y los elementos de fuerza también son metálicos, entonces no me sirve de nada sacar el mensajero, porque en la fibra tengo en la parte ya que no puedo yo separarla, también es metálico, entonces tengo que implementar el 607 de la TIA, ¿sí? Que es unión equipotencial y puesta a tierra por fuerza mayor, o sea, por norma, tengo que hacerlo.
Si no lo hago, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, eso es un delito. Es que puede traerte consecuencias pecuniarias. ¿Sí? En ciertos países yo sé que no, que la norma está ahí, pero no se respeta. Pero hay países que sí, ¿no? Que sí se respeta. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Recuerda que este video estará en el canal de YouTube. Le dejé el link. Por favor, suscríbanse y denos un like. Cualquier pregunta pueden escribirle al ingeniero Marco por WhatsApp, que estará atento a sus preguntas. Listo, entonces, un placer haber estado con ustedes. Espero volverlos a tener una segunda oportunidad, ¿no? Hasta luego. Muchas gracias a todos.